Reciban nuestro saludo al iniciar la 11ª actividad orientadora de la asignatura Clínica Quirúrgica. En la misma se abordará la temática relacionada con el sangrado digestivo, que le permite al médico integral comunitario y al cirujano participar en la atención médica de los pacientes que necesiten evaluación y tratamiento de urgencia. Al finalizar el estudio del contenido, serán capaces de reconocer la interrelación de los contenidos del sangrado digestivo con las asignaturas precedentes, sobre todo con Clínica 3 y 4 y Farmacología Clínica. Explicar el concepto de sangrado digestivo. Identificar las principales causas que producen el sangrado digestivo en su forma de presentación alta y baja. Describir los medios diagnósticos empleados en el estudio de las formas de presentación del sangrado digestivo. Valorar la importancia del diagnóstico temprano de esta entidad. Prescribir el tratamiento inicial adecuado para la posterior remisión del paciente a un centro con servicio quirúrgico para su tratamiento definitivo. Esta entidad es un problema frecuente en el mundo, en todos los grupos de edades, aunque su incidencia es difícil de determinar a pesar de la gran cantidad de reportes que se encuentran en la literatura médica. El sangrado digestivo constituye una de las principales causas de ingreso en un servicio de urgencia quirúrgico y la evolución y pronóstico del paciente dependen del diagnóstico oportuno y una adecuada conducta. El sangramiento digestivo es aquel que se produce en todo el tracto digestivo desde la boca hasta el ano. Esta sangre tomará distintos aspectos según el segmento del tubo digestivo donde se produzca y la acción de los jugos y fermentos digestivos que actúen sobre ella. El sangrado digestivo alto puede definirse como toda pérdida hemática de cuantía suficiente para producir hematemesis o melena, cuyo origen se encuentra entre el esfínter esofágico superior y el ángulo duodeno-yeyunal, además de las producidas en un órgano vecino, y vierten su contenido al tracto digestivo por conductos naturales, como el árbol bilio-pancreático o patológicos como las fístulas espontáneas, traumáticas o quirúrgicas, en el tramo limitado por los dos puntos referidos. El sangrado digestivo bajo es aquel donde la pérdida hemática se produce desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta el ano. El mayor % de los casos son originados por un número limitado de afecciones y el resto son etiologías mucho más infrecuentes. El sangrado digestivo se acompaña de algunos síntomas característicos. Hematemesis es la expulsión de sangre acompañada de vómito. Esta tiene color rojo con coágulos. Cuando la sangre toma un color negruzco como borras de café se denomina melenemesis. Melena es la expulsión de sangre por el ano, sobre todo si su color es oscuro, debido a la acción del ácido estomacal y a los demás fermentos digestivos. Enterorragia es la sangre expulsada por el ano de color rojo brillante y aparece bien mezclada con las heces. La presencia de hematemesis y melena indican que el origen del sangramiento está por encima del ángulo duodeno-yeyunal y la enterorragia es del intestino delgado y del colon. Esto no es así en el 100% de los casos, ya que la presencia de un tránsito intestinal acelerado o retardado puede enmascarar este síntoma. Así tendremos un sangramiento digestivo alto que aparece con enterorragia y a su vez uno bajo con melena.
Las causas que producen sangramientos digestivos son múltiples y van desde afecciones muy frecuentes hasta algunas sumamente raras y difíciles de diagnosticar, tanto en las de localización alta como baja. Pero si tienes en cuenta las más frecuentes, podrás realizar el diagnóstico con mayor facilidad. Del 85 al 90% de los sangramientos digestivos están dados por úlcera péptica gastroduodenal, gastritis erosivas, varices esofágicas sangrantes, esofagitis, tumores benignos y malignos de esófago y estómago, traumas, síndrome de Mallory-Weiss. El otro 10% estaría originado por afecciones más raras como malformaciones arteriovenosas, úlceras de Barrett, divertículos, discrasias sanguíneas, hemofilia, tumor periampular y otras. El sangramiento digestivo bajo es originado por un número limitado de afecciones, como enfermedades anorrectales, como hemorroides y fisuras, diverticulitis del intestino grueso, angiodisplasias, tumores malignos de colon y recto, tumores benignos de colon y recto como los pólipos, únicos o múltiples. Colitis ulcerativa, enterocolitis, amebiasis, divertículos de Meckel, traumatismos intestinales, síndrome de Peutz-Jeghers, enteritis segmentaria o enfermedad de Crohn. Son numerosas las causas de sangramiento digestivo, algunas muy frecuentes, otras frecuentes y algunas sumamente raras. En tu estudio independiente profundiza en las particularidades de cada una de estas causas. Una vez analizado el concepto, formas de presentación y etiología, nos adentraremos en las manifestaciones clínicas de este síndrome. Las formas de presentación del sangramiento digestivo pueden ser aguda o crónica. El sangramiento agudo pone en peligro la vida del paciente en poco tiempo y constituye una verdadera urgencia médico-quirúrgica. El principal signo o síntoma es el sangramiento, ya sea por la boca o por el ano. Puede aparecer de forma solitaria o en compañía de otros síntomas y signos. Cuando el único signo es la hemorragia profusa, la dificultad diagnóstica es grande, pues cualquier enfermedad puede ser la causa del sangramiento y solo a veces el aspecto de la sangre expulsada es lo único que nos puede dar indicios del origen del sangramiento. Se deben indicar los análisis complementarios que nos lleven al diagnóstico de certeza. Junto con el sangramiento se presentan también los síntomas y signos propios de una hipovolemia debido a la pérdida de volumen sanguíneo, como son palidez, sudoración, taquicardia e hipotensión arterial. Cuando el sangramiento es acompañado de otros síntomas, es mucho más fácil identificar la posible causa de la hemorragia, como por ejemplo antecedentes de historia dolorosa anterior que presenta ritmo o periodicidad, origen ulceroso, antecedente de la ingestión de distintos medicamentos como analgésicos, corticoides y antiinflamatorios no esteroideos, gastritis hemorrágica erosiva. En el paciente con sangramiento digestivo se observa al examen físico hepatoesplenomegalia, circulación colateral, arañas vasculares y a veces ascitis. Todo esto hace pensar en el origen varicoso del sangramiento. Cuando el paciente refiere que la sangre que expulsa por el ano es roja y se produce cuando defeca y se acompaña de dolor, hace sospechar en afecciones anorrectales,
lo que se confirmaría con el examen de esta región. En personas mayores de 50 años, si la hemorragia se acompaña de antecedentes de trastornos del ritmo de su defecación y de aparición de dolores en el marco cólico, la hemorragia puede deberse a una diverticolitis o a una neoplasia colon rectal. Se debe diagnosticar con certeza y rapidez el origen del sangramiento, lo que permitirá prescribir el tratamiento que hará cesar la hemorragia y salvará al paciente. Para el diagnóstico de este síndrome se debe tener en cuenta el interrogatorio y el examen físico, que aportan los mayores elementos para el diagnóstico, además de los exámenes de laboratorio, imagenológicos y endoscópicos. Se harán exámenes de laboratorio que indiquen la magnitud de la hemorragia, hematocrito y hemoglobina, los cuales en los primeros momentos no se alteran, pero después irán bajando de acuerdo a la cantidad de sangre perdida. Leucograma con diferencial, el cual arrojará una discreta leucocitosis. Urea y creatinina se elevarán debido a la presencia de sangre en el tracto digestivo, a la degradación de la hemoglobina y la acción de las bacterias intestinales que aumentan en la sangre los compuestos nitrogenados. Glicemia, para determinar si hay diabetes o no, ya que esta afección agrava el pronóstico. El estudio de la coagulación en pacientes con insuficiencia hepática puede estar alterado. Las transaminasas, sobre todo la pirúvica, es bastante selectiva en casos de lesión parenquimatosa hepática. Puede indicársele también ionograma y gasometría para, si hay alteración de los mismos, rectificarlos. Con el advenimiento de los endoscopios flexibles y otros implementos, estos instrumentos se han hecho imprescindibles para el diagnóstico y tratamiento de este síndrome. Se clasifican en utilizados por vía oral o rectal. Entre los primeros tenemos los esofagoscopios rígidos y flexibles, más utilizados porque permiten además hacer tratamientos. Gastroscopios y duodenoscopios, con visión frontal y lateral, los que han facilitado el diagnóstico y tratamiento de las afecciones que producen sangramiento digestivo alto, lográndose llegar casi hasta la tercera porción del duodeno. En los segmentos distales, también por vía endoscópica se han logrado grandes avances: anoscopios, rectoscopios, rectosigmoidoscopios rígidos y flexibles, y colonoscopios que permiten llegar hasta el ciego. Con estos instrumentos se pueden diagnosticar lesiones con diámetro menor a 1 centímetro, además de facilitar la toma de muestra para biopsias, lo que asegura el diagnóstico de certeza. En los últimos años se ha fabricado una cápsula que se deglute y que, a medida que avanza en el tubo digestivo, va enviando imágenes que son recogidas por un monitor de televisión y es capaz de poner en evidencia lesiones que no están al alcance de otros métodos endoscópicos, sobre todo en el intestino delgado. Estudios radiológicos. El más antiguo de los exámenes imagenológicos que se practican, aunque en algunos países han caído en desuso. Los estudios contrastados con bario en relleno aportan pocos datos, pero el doble contraste tiene valor en el examen del tracto digestivo alto y bajo, puesto que permite visualizar lesiones superficiales y pequeñas. Las técnicas angiográficas son de gran utilidad para demostrar la presencia de lesiones vasculares pequeñas.
que pueden ser causas de sangramiento digestivo alto o bajo y ofrecen información sobre su localización y magnitud. La sonografía o ultrasonido es de gran utilidad, pues permite demostrar la presencia de lesiones sólidas y sus características. El hidrocolon permite con el ultrasonido diagnosticar lesiones sólidas del colon. La tomografía axial computarizada puede ser eficaz en el diagnóstico de algunas de estas afecciones que originan sangramiento, tanto en los segmentos altos como bajos del tubo digestivo. El uso del contraste puede elevar su sensibilidad, al igual que la generación helicoidal. La resonancia magnética nuclear permite un mejor diagnóstico en algunas afecciones raras que causan sangramientos digestivos altos y bajos. Existen otros métodos diagnósticos que se conocen, pero solo se emplean muy raramente, como la gammagrafía con hematíes marcados con isótopos. Para el diagnóstico positivo y diferencial en estos pacientes, es importante tener en cuenta que frente a un posible sangramiento digestivo, lo primero es conocer si el líquido expulsado es sangre u otra sustancia líquida que tenga este aspecto. Así tenemos que diferenciar la sangre alterada por los jugos digestivos de otras sustancias que mezcladas con ellos puedan simular un sangramiento. Ejemplo de estas sustancias serían el hierro, bismuto, alimentos como tinta de calamar, remolacha, entre otros. Una vez realizado el diagnóstico positivo de sangramiento digestivo, el siguiente paso es localizar el segmento digestivo en que se produce. En ocasiones, el aspecto de la sangre permite suponer de dónde se origina. Si es una melena o hematemesis, es del tracto digestivo superior. Si es enterorragia, del inferior. El diagnóstico diferencial debe hacerse de acuerdo al tipo de sangramiento. En el sangramiento digestivo alto, es necesario tener presente un número de afecciones que lo puedan originar, aunque existe un grupo más reducido que originan el sangramiento en un 85 al 90% de los casos. La primera causa es la úlcera gastroduodenal, con aproximadamente un 60 a un 65%. En esta afección puede ocurrir como una complicación, que es lo más frecuente, o como primer síntoma, mucho más raro. Los antecedentes clínicos permiten suponer el origen del sangramiento en la mayoría de los casos. La gastritis hemorrágica es la segunda causa más importante de este síndrome. Son las medicamentosas y alcohólicas las más frecuentes, mientras que las causadas por insuficiencia renal crónica en su etapa terminal han desaparecido prácticamente. Siempre existe el antecedente de la ingestión del medicamento o sustancia tóxica. Varices esofágicas es una consecuencia de la hipertensión portal en cualquiera de sus variedades, suprahepática, hepática o subhepática. Son causa de sangramientos muy abundantes que ponen en peligro la vida del paciente. Casi siempre hay estigmas de la afección causante: hepatoesplenomegalia, arañas vasculares, circulación colateral, eritema palmar o ascitis, como conoces de las asignaturas Clínica 3 y 4. Hernia hiatal y esofagitis por reflujo. Raramente se presenta como primer síntoma. Generalmente existen antecedentes clínicos de esta entidad: sensación quemante retroesternal, dolor en epigastrio, en posición horizontal y regurgitaciones ácidas. Otras enfermedades mucho más infrecuentes, pero que debes conocer, son síndrome de Mallory-Weiss, frecuente en alcohólicos crónicos, que en la crisis de vómito se producen pequeñas lesiones de la mucosa en la unión esófago-gástrica. Neoplasias de esófago y estómago, generalmente no producen sangramientos abundantes. Divertículos esofágicos, gástricos o duodenales que no originan sangramientos abundantes. Malformaciones vasculares, en casos extremadamente raros, pueden causar sangramientos digestivos altos. Existen otras entidades que pudieran originar este síndrome.
Enfermedades hematológicas como las leucosis, púrpuras, trastornos de la coagulación que has estudiado en asignaturas precedentes. Los traumatismos de los segmentos superiores del tubo digestivo pueden causar sangramientos como síntomas acompañantes. Por último, hay dos entidades que se pueden mencionar: el tumor periampular de Vater y la hemofilia por traumatismo hepático. Existen numerosas causas del sangramiento digestivo alto, siendo algunas muy frecuentes y otras extremadamente raras. El diagnóstico positivo y diferencial se realiza en primer lugar por la sintomatología clínica y en segundo lugar por los exámenes complementarios. Es fundamental la endoscopía y complementan su diagnóstico los estudios imagenológicos, radiológicos, ecográficos e isotópicos. El diagnóstico diferencial en el sangramiento digestivo bajo es más difícil, puesto que varias entidades que afectan ese segmento digestivo se manifiestan clínicamente por síntomas y signos similares. Sin embargo, es posible tener una orientación clínica. Al igual que en los sangrados digestivos altos, nos orientaremos por la frecuencia de las etiologías. Hemorroides y fisuras, de fácil diagnóstico, se pueden verificar por simple inspección. Enfermedad diverticular, con este nombre se conoce actualmente. Tiene una fase asintomática o diverticulosis y otra sintomática o diverticulitis. En esta última fase se producen los sangramientos, en ocasiones bastante severos, y frecuentemente pueden comprometer la vida del paciente. Neoplasia rectosigmoidea. El sangramiento ocasionado por esta entidad no es tan severo, pero es de pronóstico más sombrío. La sintomatología clínica es muy similar, puede acompañarse de cierta repercusión sobre el estado general y en el examen físico puede detectarse a través del tacto rectal en los casos de localización rectal o anal, o al examen físico del abdomen en los pacientes portadores de un tumor sigmoideo. La colitis ulcerativa crónica idiopática, entidad de larga evolución, que transcurre con crisis casi siempre coincidiendo con episodios de estrés. Repercute mucho en el estado general del paciente en los que hay antecedentes de una historia prolongada de síntomas digestivos bajos como diarreas, dolor o tenesmo. Poliposis múltiple de colon. Aparece casi siempre en varios miembros de la misma familia. Hay que descartarla en los demás miembros, ya que es hereditaria y familiar. Las hemorragias son de mediana a severa intensidad y por lo general es el único síntoma que presentan. Angiodisplasia del colon. En países europeos se observa con relativa frecuencia el sangramiento digestivo ocasionado por esta causa. Otras causas de sangrado digestivo bajo pueden ser colitis isquémica, enfermedad de Crohn y enterocolitis bacterianas o parasitarias. Te recomendamos que durante el estudio independiente profundices en el diagnóstico diferencial de las formas de presentación del sangrado digestivo. En el sangrado digestivo bajo se hace difícil realizar el diagnóstico etiológico, debido a que el lugar donde se localizan la mayoría de las causas es el colon, y este segmento del intestino se encuentra siempre lleno de heces fecales, lo que dificulta su exploración radiológica o endoscópica de urgencia. Los exámenes complementarios fundamentales son los imagenológicos y los endoscópicos. Un examen que cobra importancia es la angiografía mesentérica, que permite determinar con bastante exactitud el origen del sangramiento. Para realizar este examen hay que tener experiencia en la realización y en la interpretación. Los exámenes con radioisótopos también son de utilidad. Una vez diagnosticado el origen del sangramiento digestivo alto, se debe valorar la repercusión de la pérdida de sangre en la volemia del paciente y, si existe, tratarla de inmediato. Infusiones endovenosas con soluciones electrolíticas como la solución salina, Ringer lactato, expansores del plasma tales como el dextran y la albúmina, el plasma y, si fuera necesario, sangre. Colocar una sonda nasogástrica para descomprimir y evacuar del estómago sangre y coágulos. Tomar todas las medidas terapéuticas que puedan restablecer la volemia y otros parámetros cardiovasculares.
En el tratamiento de los pacientes con sangrado digestivo alto, se tendrá en cuenta si este es producido por varices esofágicas o no. En el sangramiento digestivo alto no varicoso, de posible origen ulceroso, gastritis erosivas, esofagitis por reflujo, se indicará dieta de CIPI modificada, 120 ml de leche alternando con 30 ml de hidróxido de aluminio o trisilicato de magnesio. Uso de bloqueadores de receptores H2. Cimetidina en forma parenteral 300 mg cada 6 horas o ranitidina 150 mg cada 12 u 8 horas por vía endovenosa o famotidina 40 mg cada 12 u 8 horas por vía endovenosa. Pueden utilizarse otros fármacos que reducen la acidez gástrica mediante otros mecanismos, omeprazol y otros miembros de su grupo, medicamentos que bloquean la bomba de protones inhibiendo la secreción ante cualquier tipo de estímulo. Se puede utilizar a la dosis de 20 mg intravenosa cada 12 horas. Existen métodos endoscópicos para tratar de urgencia los sangramientos digestivos altos, como son el uso de sustancias esclerosantes, fotocoaguladores y rayos láser. Este tratamiento se mantiene mientras el paciente se encuentre estable y sus parámetros vitales se normalicen. Pero si el paciente continúa sangrando, habrá que decidir una conducta quirúrgica. Sangramiento digestivo alto varicoso. En estos pacientes es importante valorar el estado funcional del hígado, ya que la primera medida es restablecer la volemia e impedir que continúe el sangramiento. Las medidas anti-shock las tomamos desde el inicio, aportando líquidos, electrolitos, expansores del plasma y en último lugar, sangre. A continuación, comenzaremos a impedir que siga la hemorragia. La medida más eficaz para detener la pérdida de sangre de modo rápido es la sonda de balón. Una vez colocada la sonda y cohibida la hemorragia, se procede a indicar otras medidas que complementan el tratamiento e impiden que el paciente llegue a la insuficiencia hepática. Estas medidas serían suspensión de la ingestión de proteínas, complejo B por vía parenteral y vitamina K 10 mg diarios y controlar el tiempo de protrombina. Suministrar líquidos y electrolitos. Se administrará glucosa en concentraciones altas de 30 a 50% como protectora de la célula hepática. Enemas evacuantes para expulsar la sangre retenida en el intestino que puede desencadenar la encefalopatía. Uso de antibióticos de acción local para disminuir las bacterias del colon, neomicina o metronidazol por vía oral. Conjuntamente con el uso de la sonda de balón, se pueden indicar fármacos que en opinión de algunos autores tienen gran valor. Entre estos estarían vasopresina, propranolol, somatostatina y octreotide. Los complementarios que se indicarán serán hemoglobina, ionograma, gasometría, transaminasas, bilirrubina, creatinina, glicemia y fosfatasa alcalina. Profundizarás durante el estudio independiente en los aspectos del tratamiento del sangrado digestivo alto. El tratamiento del sangrado digestivo bajo debe iniciarse con la estabilización de la volemia, tomando las medidas adecuadas para el caso, soluciones electrolíticas, expansores del plasma y por último sangre si se observa disminución marcada de la hemoglobina y si las medidas anteriores no estabilizan la función cardiovascular del paciente. Aunque se tenga el diagnóstico etiológico, se debe colocar una sonda nasogástrica que contribuye a disminuir la distensión del tracto digestivo, eliminando el aire intestinal originado por la aerofagia. Además, se indicará el reposo del tracto digestivo bajo. Existen medidas generales que se deben establecer para mejorar las condiciones del paciente y poder actuar quirúrgicamente si es necesario. Realizar un estudio radiográfico de colon por enema nos ayudará a precisar el diagnóstico y en muchas oportunidades yugula el sangrado. Durante el estudio independiente profundizarás en la literatura recomendada para el tema. Las hemorragias digestivas, cuando se producen en personas mayores de 65 años, tienen un pronóstico reservado y es necesario tomar decisiones rápidas para evitar que el paciente se deteriore y cuando se decida la intervención esté en condiciones mejores, lo que evitará
que la mortalidad aumente. Las complicaciones del sangramiento digestivo pueden ser respiratorias, infecciones de las vías respiratorias bajas, casi siempre de origen nosocomial y distrés respiratorio. Cardiovasculares, en los pacientes de edad avanzada, cualquier transgresión del ritmo de hidratación puede llegar a la hipervolemia con el consiguiente edema agudo del pulmón. El shock puede llevarlo a la isquemia coronaria. Renales, la insuficiencia renal es a veces consecuencia de una hipovolemia maltratada. Estas complicaciones pueden llevar a la muerte del paciente. Al concluir la actividad podemos arribar a las siguientes conclusiones. El sangrado digestivo es una entidad muy frecuente, caracterizada por la expulsión de sangre por la boca o por el ano. Existen dos presentaciones de sangramiento digestivo: el alto, caracterizado por melena y hematemesis, y el bajo por enterorragia. Las principales causas de sangrado digestivo alto son la úlcera péptica gastroduodenal y la gastritis aguda hemorrágica. Las principales causas del sangrado digestivo bajo son las enfermedades anorrectales como fisuras y hemorroides y la diverticulitis del colon. Es importante el adecuado soporte vital en la conducta del paciente antes de remitirlo a un centro con servicio de cirugía. Las afecciones vasculares periféricas constituyen un grupo de enfermedades por las cuales acude un gran número de pacientes a la consulta médica. En la próxima actividad orientadora estudiaremos su concepto, causas, diagnóstico y conducta a seguir.